Me encomendaron una misión de hablar algo que ustedes vienen hablando, que es del libro Los Hechos, que ustedes vienen ya estudiando hace algunas semanas. Y lo que me toca en este momento es relatar sobre una conversión muy especial. Yo sé que cuando escuchamos testimonios, cuando escuchamos de la vida de las personas, de los cambios, hay muchos testimonios impresionantes. Hay muchas personas que tienen una historia que nos deja así como, wow, ¿cómo le pasó esto? ¿Cómo se transformó? ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo el Señor trabajó en él? Y lo que vemos en Hechos 9 es una transformación de esas que uno dice, wow. Y creo que no solamente es una que dice, wow, sino que esas que pasan una vez cada 2000 años. Porque lo que vemos en esta historia es lo que vivió el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Y pareciera que estas conversiones son las que a uno le gustaría tener. Porque cuando uno ha andado o estado en oscuridad o estado en caminos de perversión, y sabiendo uno que el Señor lo estaba llamando, ojalá nosotros pudiéramos experimentar lo que el apóstol Pablo experimentó, de que en medio del camino se le aparece Jesús. Y a mí me había gustado eso, porque yo sabía las cosas que tenía que hacer, pero yo decía, pero bueno, ¿será lo que quiere el Señor? ¿Será lo que quiere el Señor? Y probablemente quería que en algún momento de mi vida el Señor me hablara, se parara delante de mí y me dijera, ya Jaime, ahora deja tu vida pasada y comienza una nueva vida. Entonces, probablemente esta historia a todos nos gustaría vivido, pero no todos tenemos esta historia, todos tenemos historias diferentes, todos hemos llegado al Señor de una manera diferente. Pero queremos hoy día estudiar lo que pasó en esto, porque hay acontecimientos que pasaron en este libro o en este relato. Entonces, quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo del 1 al 31. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que murmuraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pero supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Esta es palabra del Señor. Ya mi vista está jugando malas pasadas a esta edad. Pero bien, damos gracias al Señor. Bueno, como ya leímos en este relato, aquí vemos la conversión del apóstol Pablo y lo que está pasando en medio de ellos, ¿cierto? Ahora, es interesante esto lo que hemos leído, porque todo lo que está sucediendo es como un juego del Paco y ladrón. Y perdón, dije Paco y ladrón, no Paco ladrón, no vaya a malentender lo que estoy diciendo. El Paco y ladrón, que es como que alguien te persigue y después te toca a ti y tú me persigues a mí.
Vemos al apóstol Pablo, bueno, la Biblia en ese momento lo nombra de Saulo, ¿cierto? Saulo ¿qué está haciendo? Él está persiguiendo a cristianos. Él está persiguiendo a personas, está persiguiendo. ¿Y qué pasa en un momento determinado de su vida? Que el perseguido le enfrenta. El perseguido enfrenta a quien lo persigue. Es como que alguien va corriendo y de repente se para de frente y lo enfrenta. Y resulta que aquellos que están o que son posibles perseguidores, en un momento ayudan a quien le perseguía. Y el relato termina, o por lo menos en lo que vemos, en que el perseguidor, el que estaba persiguiendo, que lo ayuda a los perseguidores, ahora él se transforma en un perseguido. Y es como que cambió el rol de ser perseguidor a ser perseguido. Y lo importante que debemos notar es que cuando leemos en este texto es a quién estaba siguiendo o a quién estaba persiguiendo. ¿A quién estaba persiguiendo el apóstol Pablo? Porque cuando leemos el texto, él estaba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos. A los cristianos estaba siguiendo. Él estaba buscando las formas de cómo tomar a los cristianos y estaba buscando la forma de cómo matarles. Pero cuando se enfrenta con Jesús, cuando se le aparece en el camino de Damasco, lo que nosotros vemos y lo que dice la palabra, dice que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego se presenta también y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto nos muestra que a pesar de que Pablo no estaba siguiendo a Jesús, no es que él estuviera siguiendo a Jesucristo en su vida, no es que estuviera buscándolo, porque Jesucristo había muerto, había resucitado, había ascendido, él buscaba a los cristianos. Pero cuando Jesús le enfrenta, le dice: ¿por qué me persigues a mí? Y esto nos da a entender que esto, lo que nosotros estamos en esta mañana haciendo, congregándonos en el nombre de Jesús, no se trata de nosotros. Se trata de Jesús. Se trata de Él. Él es el importante. Cuando nosotros como cristianos somos perseguidos, no es que nos persigan a nosotros. Están persiguiendo a Jesús. Están persiguiendo su palabra. Están persiguiéndolo a Él. Muchas veces nosotros nos atribuimos estas cosas como medias personales. Cuando nosotros vamos y no nos escuchan, cuando nosotros vamos y nos tratan mal, y muchas veces nos sentimos que es una ofensa para nosotros, que están hablando mal de nosotros. Y realmente no están hablando mal de nosotros. Lo que están hablando y a quien están atacando es a Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. No es nuestra iglesia, no es la iglesia Nueva Esperanza, no es la Cumbre, no es la iglesia universal de Cristo. Es Jesús el que está siendo atacado. Porque eso es lo que quieren destruir, de que Jesús no sea Rey y Señor en nuestras vidas. Y eso es súper importante entenderlo. Porque muchas veces nosotros nos sentimos así. Nos sentimos que todo es contra mí. Que esto, lo que yo estoy pasando es contra mí. Pero no es contra mí, es contra Cristo. Esto me hace acordar, por ejemplo, las palabras de Samuel, de lo que vivió en 1 Samuel 8. Él estaba ya anciano, ya estaba viejo. ¿Y qué sucedió? Que él dejó a sus hijos. Quería dejar a sus hijos como los jueces de Israel. Entonces se juntaron los ancianos y los ancianos dijeron: ¿sabéis que no, tus hijos no son como tú? No queremos a tus hijos. Nosotros queremos tener un rey, igual que lo tienen todos los reyes de la tierra. ¿Y qué pasó con Samuel? Samuel se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque lo estaban rechazando lo que él estaba dejando, y más aún estaban rechazando a sus hijos. ¿Quién de ustedes se siente contento cuando sus hijos les dicen a ustedes: no, si tus hijos no sirven? Todos nos sentimos como: oh, pero es mi hijo, ¿cómo lo tratan así? Y sentimos que esto es personal. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Habla con Samuel y le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre él. Entonces el Señor, Dios, le está diciendo a Samuel: oye, mira,
Haz lo que digan, no te sintáis ahí como que te están humillando. Si a ti no te están rechazando. Dios dice, me están rechazando a mí. Entonces no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y nosotros vemos lo mismo cuando el Señor dice, mira, cuando las cosas que le hicieron a estos, mis hermanos más pequeños, ¿a quién se le hicieron? A mí me le hicieron. Lo bueno y lo malo que hacen hacemos hacia nosotros, no lo hacemos hacia las personas, aunque sí ellos lo representan, pero al final es a Jesús en quien estamos haciendo estas cosas. El Señor dice, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A estos de mis hermanos más pequeños. ¿Quién es el hermano más pequeño aquí en esta congregación? ¿Quién es? Que levante la mano. ¿Quién es el hermano más pequeño? ¿Ah? ¿Es Leli? El más pequeño, sí. Bueno, levante el hermano más pequeño. Yo soy el hermano más pequeño. ¿Tú quién eres? ¿Eres el hermano más pequeño? Nosotros somos los hermanos más pequeños. Porque somos nosotros los indefensos, los débiles. El que quiere ser el primero, ¿cierto? El que está más abajo, el que está al último. Somos nosotros los pequeños. Nosotros no podemos, no somos mejores que el resto. Tenemos debilidades. Ahora, como hijos pequeños, claro, siempre nos pasan cosas malas. Estando en el Evangelio, hay cosas que nos pasan y que obviamente estamos en un mundo donde pasan situaciones difíciles. Y todos nosotros, todos los que están aquí, todos, cuando nos vamos a casa, cuando nos dormimos, cuando vamos al trabajo, siempre estamos con algún deseo, con algo que ocurra. Tenemos quizá un deseo de que nuestra salud ande bien, tenemos el deseo de que nuestra familia ande bien, tenemos el deseo de que nuestros hijos anden en el Evangelio, tenemos el deseo de que nuestra economía funcione y ande súper bien. Y siempre estamos pensando y esto se lo presentamos al Señor, diciéndole, Señor, tenemos estas necesidades, este es mi deseo. Este es mi deseo. Incluso antiguamente cuando yo partí en esto de la iglesia yendo, había una canción que me gustaba mucho que decía, este es mi deseo, honrarte a ti. Y siempre estamos pensando en que lo que nosotros queremos que el Señor pueda escucharlo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué desea el Señor? ¿Qué desea el Señor para nosotros? Y eso es lo que quiero tomar en esta mañana y que nosotros podamos compartir de acuerdo a este relato que hemos leído en Hechos capítulo 9. Y lo primero la primera respuesta que quiero sacar de este texto es que Dios desea que todos seamos salvos. Dios desea que todos seamos salvos. El versículo 1 y 2 nos muestra la condición espiritual, la condición de la vida de Pablo. ¿Cuál era la condición de la vida de Pablo? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. ¿Cuál era la condición de Pablo? Pablo estaba en una situación de ira, de rabia. A pesar de que él trataba de hacer la voluntad de Dios, pero estaba lejos de la voluntad de Dios. Y eso le provocaba en él una ira interna. Porque aquellos que encontraban el camino para él eran sus enemigos. ¿Y qué hay que hacer con los enemigos? Hay que eliminarlos. Hay que sacarlos del camino. Hay que sacarlos de enfrente porque yo siento que me están haciendo un daño. La condición espiritual de Pablo era de rabia, rencor. En el capítulo anterior vemos que él estaba en la muerte de Esteban y él la consentía. Él estaba de acuerdo que lo apiedraran, que él muriera en esas condiciones. Y es así como nosotros vemos a este hombre que era despiadado. Entonces, vemos nosotros en esto que este hombre era un hombre vil. ¿Y qué pasa con él? Se le presenta a Jesús. ¿Para qué? Para rescatarlo. Se presenta a Jesús delante de él y rescatarlo.
¿Y por qué se presenta delante de él para rescatarlo? Y se presenta de una manera extraordinaria. Lo que decía al principio, algo que a todos nos haya gustado, de que Jesús mismo se parara delante de nosotros, Jesús en persona, y nos dijera: Jaime, sigue, deja tu vida pasada y ahora sigue. ¿A quién no le haya gustado eso, que Jesús mismo te presentara en persona? Pero, ¿por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué se le presenta a Pablo de manera extraordinaria? Porque él tenía un propósito para él. Y ese propósito lo menciona en el versículo 15, que dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, vemos que el apóstol Pablo se encuentra con Jesús, Jesús lo llama, lo rescata. ¿Pero para qué lo rescata? Para poder que él sea un instrumento en sus manos. ¿Y qué es lo que va a hacer con él? Es que él va a llevar la buena noticia, el evangelio de salvación. ¿A quién? A todos los hombres. ¿Y cómo los denomina a todos los hombres? Primero, porque va a los gentiles, a los reyes y también a los hijos de Israel. Y esto abarca a todas las personas. Hay personas que creen que Dios nos elige de antemano. ¿Quién se cree que Dios lo eligió de antemano? ¿Quién cree que Dios pareciera que en el vientre de la madre nos separó? Bueno, hay enseñanzas que hablan de esto, de que hay personas que dicen de que nosotros fuimos elegidos por Dios antes de venir a este mundo y que nosotros vamos a ser salvos por esa causa. Eso se llama calvinismo. El calvinismo, y está presente en muchas iglesias, y está presente en la vida de los cristianos porque esto se ha predicado muchas veces. Pero las iglesias de Cristo no creemos en el calvinismo. No creemos que Dios a nosotros nos formó primeramente y después nosotros solo aceptamos el mensaje de lo que Él había preparado para nosotros. Cuando nosotros leemos este texto, vemos que, claro, el apóstol Pablo ha sido escogido, pero fue por un propósito puntual. Como lo que muchas personas creen en el calvinismo. Hace una semana estuve compartiendo en un cumpleaños de un amigo cristiano de la iglesia que nos invitó. Y llegó una hermana cristiana de otra iglesia y nos pusimos a conversar y me dijo: no, yo creo firmemente en esto que el Señor a mí de antemano, del vientre de mi madre, a mí me escogió. Y yo le dije: ¿por qué crees eso? Y me dijo: no, porque yo he visto en mi vida, desde el principio, desde que era niña, que el Señor ha estado moviéndose, que el Señor me ha estado mostrando, que ha hecho cosas en mi vida, que me ha cuidado, me ha protegido. Y ella creía esto en la convicción de decirte: mira, yo siento que el Señor ha estado siempre, porque Él me eligió, entonces siempre estuvo al lado mío. Y le digo, y conversando con esta persona, le digo: mira, cuando nosotros estamos en el camino y empezamos a hacer memoria, probablemente ustedes en su vida encuentren lo mismo. Que quizás cuando eran niños en una situación especial se sintieron protegidos por Dios. De que ustedes podían haber tomado un camino distinto y el Señor les alumbró el camino y ustedes tomaron el camino correcto. Y claro, como estamos ahí podemos sentirnos especiales y decir: es que el Señor a mí me había elegido, por eso me pasaron estas cosas. Pero lo que pasa, y lo que yo le expliqué a esta señora, que eso Dios lo hace con todas las personas. Él no es exclusivo solo con unos, sino que Él ama a todos y todos quieren que sean salvos por medio de Él. Entonces, cuando nosotros vemos y nosotros podemos comprobar ahora que Dios ha actuado en mi vida, no solo ahora, sino que cuando era chico, es porque Él siempre nos buscó. Él siempre quiso estar presente en nuestra vida. Y la diferencia que tienes tú con alguien que no ha aceptado a Jesús es que ese no ha querido reconocer
que Dios es fundamental en su vida. Y por eso no ve lo que Dios ha hecho desde el principio, de buscarle, de llamarlo. Hay un versículo muy conocido para todos nosotros, Juan 3:16. ¿Quién no se lo conoce? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién? A todos. Para todo aquel que cree. Para todo el que recibe el mensaje. Ese será salvo. Lo tengo hasta en mi polera. Y esto tenemos que entenderlo. El Señor quiere salvar a todas las personas. Y siempre tenemos que tener esto en vista. Porque saben, cuando nosotros pensamos en evangelizar, cuando nosotros pensamos que las personas que necesitan ir a Cristo, obviamente nos vamos a las personas que nosotros queremos. Nos vamos a las personas que nosotros amamos. Incluso a aquellas personas que nos caen súper simpáticos. Porque a veces decimos, oye, este es tan simpático si lo único que le falta es que conozca a Cristo. Pero Pablo no era el simpático. Pablo no era el que todos estaban diciendo, oye, ojalá se convierta este hombre. Le tenían miedo. Era como decir, oye, ahí viene Pablo, vamos, arranquemos. ¿Por qué? Porque nos va a acusar. No, este es malo, no, oye, este. ¿Qué hacemos quizá hoy día los cristianos cuando alguien se va en contra de nosotros? ¿Estamos pensando en salvar a ese hermano o estamos pensando que el Señor mande un rayo y lo castigue por ir en contra de lo que nosotros estamos haciendo? Lo que Dios quiere y lo que Dios hay, el deseo profundo de su corazón es que toda criatura, toda persona pueda ser salvo, que pueda reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Salvador y que pueda ser llamado hijo de Dios. Dios lo que quiere, el deseo profundo de su corazón es tener muchos hijos, que todos seamos sus hijos, todos iguales a Jesucristo. Y tenemos que tener esto en mente. Dios quiere salvar a todos. No hace excepción. No es como nosotros que a veces decimos, no, si este llega a la iglesia va a echar a perder el cuento. Estábamos tan bien los que estábamos. No es lo que Dios quiere. Lo segundo que quiero compartir es que Dios desea que nosotros entreguemos la buena noticia. Dios desea en su corazón que nosotros entreguemos la buena noticia. Están igual. Ahí me siento como más celestial. Bien, lo que estaba hablando es que Dios desea que nosotros entreguemos la buena noticia. Vemos que en el relato, en el texto que leímos en Hechos 9, aparece otro hombre. Se le aparece Jesús nuevamente en visión. Su nombre era Ananías. Un hombre que está ahí. Y dice el versículo 10 al 12, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión que un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Qué impresionante. ¿Quién ha tenido una visión en el cual el Señor le habla? ¿Quién ha tenido de ustedes una visión en que el Señor le habla? Ninguno de nosotros. Aquí Ananías la tuvo. Se le presenta a Jesús. Y la respuesta de Ananías es, Señor. Heme aquí, Señor. Así, respuesta.
heme aquí, Señor. ¿Qué quiero? ¿Qué quieres que haga? Dime lo que tú quieres que haga. Yo estoy a disposición aquí, disponible. Entonces le dice, mira, quiero que vayas, ¿cierto? Y que vea la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Porque él sabe que se le ha mostrado en visión que va a llegar un hombre a la línea y que va a poner sus manos. ¿Y qué pasa con Ananías en ese momento? Ananías empieza así como, a ver, parafraseemos como lo haríamos nosotros. A ver, Señor, no sé qué carita te puso Saulo, yo no sé qué carita te puso, pero parece que tú no hayas enterado de algunas cosas. Porque el relato de Ananías es que empieza a contarle lo que Saulo hacía. Y aquí podemos interpretar algo de Ananías. Una es que, claro, en su humanidad quizás pensaba, oye, pero estamos hablando de Saulo de Tarso, ese nos anda persiguiendo. Señor, ¿cómo se te ocurre invitarlo a él? Lo otro puede haber sido temor directamente. Señor, me estás enviando a la muerte porque si me queréis matar, dime al tiro, porque Saulo nos mata, nos va a llevar. A pesar de que él le dice, Señor, heme aquí, ¿qué hago? Él empieza a cuestionar, porque obviamente no era lo que él esperaba. Quizás algunos de nosotros hoy día diciendo, Señor, sí, envíame, no, que yo le voy a hablar a 5.000 personas y todos se van a convertir y yo voy a tirar mi chaqueta y todos van a caer al suelo y voy a ganarme en el culto y voy a cantar y voy a tener a todos llorando. Quizás siempre pensamos en cosas que son un poco para nuestro ego. Pero ir a hablarle a Saulo, al que nos está persiguiendo, al que nos quiere matar, ir a hablar con él a solas en un lugar, es complicado. Pero el Señor ahí es cuando le aclara, le dice, mira, este es un elemento escogido, que vaya a predicar a los gentiles, que va a entregar el mensaje. Y él ahí logra entender que el Señor algo iba a hacer en la vida de Saulo, algo que él no pensaba, algo que no se imaginaba, ni siquiera lo esperaba. Ese que nos está persiguiendo, ese que está buscando cristianos, ese que estuvo en la muerte de Esteban apiedrando, el Señor ahora lo quería tomar para que él pueda entregar el mensaje a los que quería el Señor salvar, que es todo el mundo. Y el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Recapitulemos. Saulo va en el camino. Se encuentra con Jesús. Dicen que queda ciego, que no podía ver. Lo toman de la mano, lo llevan a esta casa para poder guiarlo. Lo dejan ahí. Estuvo 3 días ahí, sin hacer nada. No comió, no bebió. Si nosotros nos ponemos a pensar en Pablo, que recién hace 3 días atrás estaba persiguiendo a cristianos, queriendo matar, ¿qué pasaba por la cabeza de Pablo en ese momento cuando él escucha al Señor, le habla, le dice que deje de pelear con él, que es imposible vencerlo? Así que es mejor que se una. Y él pasando quizás por su mente todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado, y está solo, a oscuras. ¿Y qué pasó? Que viene un hombre que se llama Ananías. Y esto es lo que yo me pregunto. Si tú te encuentras con Jesús, cara a cara, ¿por qué Jesús no lo bautizó? ¿Por qué Jesús no lo tocó y le dijo, mira, tú eres santo, apartado, ya, nada más necesitas? Lo que Jesús hace es decirle, mira, anda y espera ya instrucciones. Estate tranquilo, espera ya instrucciones. Y es lo que hizo Saulo. Y fue, ¿qué es lo que hace? Que llama a otro hombre, a Ananías, para que él complete el trabajo.
¿Y qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir? Que la acción que hace Ananías es lo que el Señor nos está pidiendo hoy día a todos nosotros. Porque nosotros tenemos una comisión, como cristianos tenemos una comisión. Ya sabemos que el Señor quiere salvar a todos, a todos. Y Cristo nos dejó una misión, y esa la vemos en Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo que vemos que la acción de Ananías es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros vamos y prediquemos, que llevemos la nueva noticia y que hablemos de esto y que se lo entreguemos a las personas que hoy día lo necesitan. Yo sé que siempre hay un deseo en nosotros, por ejemplo, el orar por nuestros hijos. Eso tiene que ser en nuestro corazón. Pero a veces nosotros oramos y decimos, Señor, que mi hijo se convierta. Señor, que Él te reconozca. Señor, yo quiero que Él cambie. Y está bien. Pero esa persona no va a cambiar porque el día de la mañana algo va a pasar en su vida y decir, hoy día voy a cambiar, voy a reconocer a Cristo. Él va a cambiar porque alguien, porque nosotros, porque un hermano va a ir y va a declarar que Jesucristo es el Señor y que murió por nosotros. Lo que vemos en este momento, en la parte de Ananías, es parte del Evangelio, de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Lo primero es que nosotros vayamos a otros y le hablemos de la buena noticia. Tal como Pablo en ese momento dice que cayó como una escama de sus ojos y que él pudo ver en ese momento. Cuando nosotros vamos y llevamos el Evangelio, lo que queremos es que la venda de sus ojos sea sacada, que ellos puedan reconocer al Señor primeramente, sacar la venda, ver claramente, que puedan ver el Señor. ¿Y qué es lo que va acompañado de esto? El bautismo. El bautismo. Cuando nosotros llevamos este mensaje, lo que nosotros tenemos que incentivar de lo que el Señor quiere y deseamos es que nosotros entreguemos el mensaje, que la gente pueda creer, que se arrepienta de sus pecados y se bautice. Y lo que vemos en estos versículos, en este texto, es que Ananías le dijo, bueno, levántate, y apenas se levantó, dice que lo fue a bautizar. Nosotros hemos tomado la costumbre de estos pastores evangelistas que decimos, bueno, hace la oración de fe. Haz la oración de fe y con eso estamos salvados. Y el bautismo, no, mira, primero tienes que entrar a un curso, el curso 2 años para poder aprender, y después que si pasáis el curso, ahí recién te puedes bautizar. Pero no es lo que la palabra nos invita. Todo, si ustedes pueden memorizar, Hechos 2, 8 y 16 habla de bautismos. Y todos los que reconocían al Señor decía que inmediatamente eran bautizados. Inmediatamente. El Señor quiere que entreguemos este mensaje. Que se arrepientan, que crean en Jesús, que se arrepientan y que se bauticen. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, si usted tiene la costumbre de llegar y decirle que di la oración de fe, esta que cree en el Señor Jesucristo, que todo esto que siempre hacemos y que la gente lo hace con convicción, usted prepárelo al tiro. Dígale, ok, ¿te bautizas ahora o el domingo hablamos con el pastor para que te bautices? Porque eso es lo que quiere el Señor. A eso nos mandó. El camino, lo que viene adelante es lo que el Señor empieza a transformar en nuestra vida. El bautismo representa que nosotros morimos en Cristo y resucitamos con Él.
y ahora comienza nuestra nueva vida. Entonces cuando usted haga esto y tenga a alguien al lado y le hable del Señor y él acepte al Señor, que crea, que se arrepienta y que se bautice. Y que el Señor haga una obra en él. Es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Pablo hizo. Ananías fue donde él, le habló lo que el Señor le pidió, se le cayeron los ojos, pudo ver, lo levantó, lo bautizó, y ahora Pablo era un hombre diferente. Empezó a predicar. Aquí dice inmediatamente, bueno, pasaron años, pero él empezó a predicar y empezó a cambiar su vida, empezó a empaparse de las cosas del Señor. Y lo tercero es que nosotros, que quiero tocar en esta mañana, es que Dios desea que nosotros seamos instrumentos de ayuda y aliento para otros. Versículo 26 y 27 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuere discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces vemos aquí que aparece otro hombre. Su nombre era Bernabé. Y Bernabé lo que hace es comenzar a poner quizás su palabra, digamos, yo pongo, como dicen vulgarmente, yo pongo la fianza por este hombre. Porque ¿qué estaba pasando? Que el resto de los discípulos no querían aceptar a este Pablo, porque ya lo conocíamos, él estaba persiguiéndonos. Probablemente este estaba haciéndose el cristiano para puro saber que estemos todos reunidos y matarnos a todos. Y estaba este temor. Pero ¿qué pasa con este Bernabé? Que él se levanta y él dice, no, miren, yo he visto a Saulo y sé lo que ha hecho. Y cómo el Señor se le apareció. Y cómo él comenzó a hablar con denuedo del Señor. Y empieza él a ser una persona que empezó a confiar en este Saulo de Tarso. Ser como Bernabé significa estar dispuesto a sacrificarnos por el bienestar de nuestros hermanos y contribuir en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Aunque no se note, muchos de ustedes son mayor que yo. Y yo doy gracias que ustedes me estén prestando la atención en este momento. Porque probablemente yo llevo mucho menos tiempo que muchos de ustedes en el Evangelio. Y como digo, doy gracias de que ustedes se sienten a escucharme con atención. Pero hay personas, lamentablemente, no aquí, pero en las iglesias hay, que cuando alguien llega a una iglesia, se convierte, cambia su vida, hay muchos que en vez de alegrarse se molestan. Se molestan porque empiezan a decir, oye, pero si... Y mira, y ahora está cantando al Señor y yo lo veía ya que andaba tomando, andaba robando, andaba haciendo cosas. Y ahora, ¿qué se cree? O cuando estas personas se conocen, tienen un encuentro con el Señor, se empapan de la palabra de Dios y después pareciera que corrigen a los otros hermanos diciéndole, oye, mira, la palabra del Señor dice y uno dice, y este que apareció hace un año y viene aquí. Y empezamos a cuestionar, no nos alegramos, estamos con una actitud así como porque la antigüedad constituye grado. Y yo que estoy más años en el Evangelio, ¿cómo va a venir a decirme estas cosas? Y es ahí donde tiene que aparecer el Bernabé. Es ahí donde tiene que aparecer esa persona que diga, mira, yo quiero aceptar esto. Si lo que tú me estás diciendo es para mi bien, si lo que tú estás haciendo es para el bien del cuerpo de Cristo, yo tengo que decir, vamos, apoyemos. No seamos estorbo. Aquí los discípulos
probablemente estaban siendo un estorbo en la vida de Pablo. Hasta que Bernabé se paró y dijo, oye, paren. Él sí es un verdadero seguidor de Cristo. Y hay que, y por decirlo así, hay que apoyarlo, hay que animarlo, hay que estar con él. Yo estoy muy contento que ustedes como iglesia tengan aquí a un hermano joven aquí dirigiendo. Que esté Gerardo aquí. Qué bueno que hayan personas, que haya una iglesia que le abra la puerta a los jóvenes. Me ha tocado compartir con muchos pastores. Y la mayoría de ellos ya llega así como casi con el bastón a dirigir. En las iglesias de Cristo hay muchos pastores que son de los años 80, 70, que se convirtieron siendo hippies. Y no tienen pastores. No tienen pastores que tomen el bastón y sigan. Y como yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos, les pregunto, dicen, ¿y ustedes por qué no le dan la posibilidad a jóvenes que vayan y prediquen y que estén en su iglesia? Y me dicen, no, es que ¿sabes qué? Nosotros no queremos que ellos cometan los errores que nosotros cometimos. Yo no sé si eso es verdad o simplemente quieren parar lo que el Señor está haciendo. ¿O realmente no hay un entendimiento? De que tal como ellos aprendieron, de que ellos, porque cuando uno les pregunta, bueno, ¿y tú a qué edad te hiciste pastor? No, como a los 20 años el Señor me tomó, yo me estaba fumando un pito y el Señor me transformó la vida, porque hubo un movimiento de los hippies que salieron mucho en la iglesia de Cristo, no sé por qué, pero quizás por la época, todo. Decían, me estaba fumando un pito, el Señor me habló, yo me transformé y después formamos la iglesia y todo. Y digo, bueno, y si el Señor hizo contigo eso, ¿por qué no lo puede hacer con el joven hoy? No, pero es que se puede equivocar. Bueno, la equivocación es parte. Porque estamos en un proceso y el Señor está trabajando en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar que los jóvenes se equivoquen. Oye, no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer. Bueno, primero veamos los resultados. Demos la oportunidad. Y si hay algo a corregir, como maduro, como anciano de la iglesia, voy y después que veo, puedo decir, mira, vamos bien, pero podemos hacer algunas correcciones. Podemos cambiar algunas cosas. Pero hay algunos que de raíz ya te ponen una traba. No, que eso no va a funcionar. No, que tu idea no es buena. No, porque nosotros ya hemos hecho tantas veces esto. Muchas veces somos esa piedra de tropiezo de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere transformarnos y a veces quiere usar a personas nuevas para renovarnos. Y nosotros tenemos que dar esa oportunidad. Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es importante. Probablemente hay algo en la iglesia que el Señor quiere hacer. Y quizás va a tomar al que menos piensas, al que menos crees tú que es capacitado. Y probablemente la idea que Él te diga a ti no te cuadre y tú digas, ¿sabes que yo tengo una idea mucho mejor que eso? Pero aquí dice que uno tiene que ser humilde. Y la humildad se basa en eso. En reconocer de que si el Señor está tomando otro, a pesar de que yo no lo vea con las capacidades, yo me voy a someter a eso. Porque por algo el Señor lo está poniendo ahí. Y tengo que estar con mis oídos atentos a lo que el Señor quiere hablar. No lo que yo quiero que el Señor hable. Lo que Él quiere hablar y hacer en nuestra vida. Tenemos que tener el espíritu de Bernabé en nuestra vida. Ser personas que animen, que ayuden, que fomenten las ideas. Aunque nos equivoquemos. Pero que el Señor no diga, mira, yo te mandé a hacer esto y tú ni siquiera lo intentaste. Que el Señor nos encuentre libre de culpa. Señor, mira, pensamos que esto era lo mejor, no nos resultó, pero hicimos el intento. Quisimos llevar este mensaje. Porque al final de todo esto, lo que nosotros tenemos que entender, el Señor quiere que nosotros seamos salvos. Todas las personas quieren que sean salvas. Todo el mundo.
El Señor, el deseo en su corazón es que todos nosotros llevemos este evangelio, la buena noticia, a toda criatura. Y esto es para ti, que ya los que estamos aquí, es para tus hijos, para tus nietos, para tus vecinos, para los buenos y para los malos, para ellos. Y lo tercero es que nosotros seamos un instrumento en las manos de Él, aquí en la iglesia, que sea de ayuda para los unos con los otros. De que podamos crecer, de que no seamos un estorbo, que no andemos poniendo piedras en aquellos que quieren hacer algo por el Señor. El Señor se está renovando y el Señor quiere cosas nuevas. Porque Él es así, siempre. Yo hago todas las cosas nuevas, dice Jesucristo. Y quiere hacer cosas nuevas hoy día, aquí y ahora. A fines de enero nos fuimos en un paseo en nuestra iglesia, retiro familiar. Y comenzamos a hablar en el retiro de esto mismo. De que el Señor quiere alcanzar a otros, quiere alcanzar a los perdidos, quiere alcanzar a las personas que nosotros menos pensamos. Aquellos que menos creemos que tienen salvación. Muchas veces este dicho que nosotros tenemos, mira, el que nace chicharra, muere cantando. Es una verdad en nuestra vida. Decir, no, mira, ¿para qué voy a aplicarle ese si ese nació chicharra? Y nos vamos. Y predicamos de esto, de ir, de predicar. ¿Sabes cómo tú hablarle a un hermano de Cristo? ¿Sabes hablarle del mensaje lo más puro? ¿Sabes que nos encontramos con una sorpresa que cristianos que llevan años en el Evangelio no saben cómo hablar de Cristo? Cuando tú le dices, bueno, cuéntame la buena noticia. No, es que mira, yo estaba un día en mi cama y el Señor vino y se me apareció en una luz y algo pasó y yo me transformé y el Señor hizo un milagro, que yo estaba enfermo. Y yo, pues, y es lo que entregamos muchas veces. Pero nosotros no estamos para nosotros mostrarnos a la gente. Yo no voy a cambiar a nadie con mi vida. Es Cristo el que va a cambiar. Y eso tenemos que nosotros trabajar. Llevar este mensaje. Y es lo que hablamos. Y Gerardo nos dio una charla que todos quedamos así, bacán, motivados, súper bien. Tuvimos la bendición de tenerlo ese fin de semana con nosotros. Y también estuvo más y predicamos y nos fuimos y salimos del retiro así como, oye, ¿sabéis que vamos a evangelizar el mundo? Vamos con todo el ánimo y los mandamos, vayan y formen y háblenle a todos de Cristo y todos motivados y bien. Y en estos retiros familiares nos gusta irnos en bus, porque pasamos un tiempo especial, nos vamos todos en bus ahí chacoteando y se forma un ambiente rico. Y ahí yo me cambio mi sombrero de pastor a auxiliar de bus. Entonces me voy pasando, voy dejando a los hermanos y todo. Y estoy en medio de esto, paso a dejar a mi señora, la dejo en mi casa, que el bus justo pasa como frente a nuestra casa, muy cerca, y le dije a mi hija, por favor, vaya a buscar a usted la camioneta a la casa, y trae mis cosas, lleva las cosas y se las lleva a la casa, y yo mientras voy a dejar a los otros hermanos en otro lado. Tenía que pasar por varios lugares. Bien. Dejo a nuestras hijas, a mi esposa, se va a su casa. Se me agota la batería del celular, porque no lo había cargado. Cuando voy avanzando, viene un familiar mío, una sobrina, que iba en el paseo, y me pasa el teléfono. Y contesto, y dije, ¿aló? Y era mi hijo, Jaimito. Ya no está Jaimito, es más grande que yo. Jaimito. Me dice, papá, nos acaban de hacer una encerrona. Y la Amalia chocó el auto de ellos y salió arrancando y la salieron persiguiendo. Veníamos con un espíritu. Y pasa eso. Yo me quedo ahí presente, traté de mantener la calma, dije, bueno, ¿qué hago? Orar. No quería hacer mucho revuelo porque iba mi mamá arriba del bus. Y si yo decía algo, mi mamá sufre la presión y estas cosas, el Señor la llama inmediatamente, porque le afectan. Menos que la Amalia había salido arrancando, que era mi hija que iba manejando, y que la habían salido persiguiendo los delincuentes.
Cuento corto, un rato más tarde, me vuelve a llamar, me llama mi hija. Y llorando. Papá, te dice tira el auto. Y yo le dije, mira hija, ¿estás bien? Y me dijo, sí, estoy con los carabineros aquí en la denuncia. Dije, ya hija, no te preocupes por el auto. A mí me interesa que tú estés bien. Y me fui a la casa, llegamos. Bueno, fui a dejar a los hermanos, terminamos la jornada, me fui a mi casa, me encontré con mi hija, con mis hijas, porque todos, a una de mis hijas la apuntaron con un arma, a otra le pusieron un cuchillo, y estábamos todos ahí, y nos abrazamos, lloramos y dimos gracias porque nada malo había pasado. Y lo primero que viene a mi mente, lo primero que yo tomo y saco reflexiones, salimos de un lugar, vamos a evangelizar, vamos a decirle a la gente que Cristo es el Señor, de que puede cambiar tu vida. Y yo lo tomé de esta forma, diciendo como que el enemigo decía, ¿a estos quieren salvar? ¿A estos estás dispuesto a ir? ¿A estos que apuntaron a tu hija, que pudieron haberle quitado la vida? ¿A ellos quieres salvar? Y he entendido que en realidad para eso nos llamó el Señor. Todos queremos que nuestros hijos sean salvos, que nuestra familia, los que amamos. Pero Dios tiene un plan mucho más grande que eso. El Señor quiere salvar a toda criatura. Pero si nosotros no vamos, si nosotros no nos hacemos el tiempo, si nosotros empezamos a discriminar a quien le entregamos el mensaje, el Señor no va a poder hacer eso. El Señor no va a poder disfrutar de tener a cada una de sus almas a Él donde Él quisiera que estén. Tal como nosotros llegamos, también quiere que lleguen esos, los despreciados, los desechados, los que a ti no te parecen, que son dignos del Evangelio. Pero se te olvida que nosotros tampoco éramos dignos. Y por eso Cristo murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Quiero que esto nos motive, como hijos de Dios, a que llevemos este mensaje, a que dejemos de estar en nuestra silla sentados, llegando cada domingo aquí y empecemos a hablar de Cristo. Si tú sientes en tu corazón decir, no, pero es que yo quizás me cuesta hablar, prepárate. Estudia la Biblia. Únete a un curso. Pídele al pastor que te diga, Señor Fernando o Gerardo, ¿cómo yo puedo hacer algo para llevar este mensaje? Porque este mensaje lo necesita gente hoy. Porque probablemente, quizás si dejas de hablar, alguien muera sin Cristo. Y probablemente estaba en tus manos hablar. Y probablemente estaba en tus manos decir algo. Que el Señor nos ayude. Y algún día, quizás, hables con un extraño, discriminado, desechado, y quizás hable, que algún día llegues al cielo y te encuentres con Él. Yo creo que el Señor te va a decir, ¿te acordáis de ese que le hablaste? Ahí está. Y quizás fue la única persona que le hablaste. Pero ese le hablaba a ese, a ese y a ese. Y eso le hablaron a ese, a ese, a ese. Y eso, y así se multiplica el Evangelio. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Y nosotros somos los llamados a hacer eso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por este mensaje, Señor. Porque podemos entender un poco más de tu plan, de lo que tú realmente quieres para toda tu creación. Y es que todas las personas, no importa el color, la nación, la raza, la vida que llevan, tú quieres que ellos te reconozcan, que puedan aceptar a Cristo en su corazón y puedan ser salvos por medio de su gracia y su perdón. Y te queremos pedir perdón en esta mañana, porque a pesar de entender esto, muchas veces nos dejamos estar. Muchas veces el miedo a hacer el ridículo,
muchas veces el miedo al rechazo, muchas veces el miedo a que nos apunten con el dedo, y también muchas veces por la flojera no hacemos lo que tú nos mandaste. No compartimos el mensaje, la buena noticia de que hay salvación por medio de Cristo. Padre, queremos arrepentirnos de eso en esta mañana y queremos comprometernos a esforzarnos en buscar más de tu palabra, a capacitarnos, a conocer, a poder hablar de manera sincera y con denuedo de esto maravilloso que nosotros hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a romper las barreras que hay en nosotros y permítenos también animar a aquellos que lo quieren hacer, orando por ellos, diciendo cómo podemos ayudar para que podamos aportar todos juntos con esto que tú deseas en tu corazón. Gracias, Padre bendito, por este mensaje. Séllalo en nuestros corazones y que nos haga reflexionar en nuestra vida y ser un instrumento tuyo de aquí hasta el día que nos llames a tu presencia. Amén.